Algo muy grande acaba de pasar en el mundo del rendering. Cuando todo parecía indicar que la calidad de imagen en los software de rendering en tiempo real había llegado a un techo, a un límite, D5 Render ha dado un salto que nadie esperaba. Hasta ahora, si querías calidad de rendering hiperrealista, tenías que renderizar sí o sí en offline. Buckets, cositas, la imagen se va haciendo de a poquito. Pero eso está cambiando y empezó a cambiar hace menos de 10 días. La versión 2.10 de D5 Render trae path tracing en tiempo real. Es el primer software de rendering que lo incorpora en tiempo real. Una tecnología que antes era imposible sin tiempos de espera y ahora se activa con un solo botoncito. Y lo mejor, no necesitas tener una RTX 5090 para aprovecharlo. Hoy te voy a mostrar cómo sacarle el mayor jugo posible a tu placa de video, que en una de esas es de la serie 20, de la serie 30, y vas a notar la diferencia. En este video te voy a mostrar qué significa realmente esta revolución, cómo activarla y sobre todo cómo configurarla y optimizarla para sacarle el máximo provecho a tu placa de video. Vamos a verlo. Y además hoy sorteo tres licencias Pro de D5 Render. Para que veas que esto es válido para cualquier RTX que tengas, fíjate, yo lo voy a probar con una GeForce RTX 3080. Ten en cuenta que a esta altura ya estamos con la serie 50. La 5090 es la tope de gama. ¿Y dónde está lo nuevo? Bueno, es un botoncito nada más. Vos venís a Menú, Preferencias, y te abre esta pantalla. Venís acá abajo donde dice Renderizado y haces clic donde dice Trazado de ruta en tiempo real alfa. Lo activamos. No pasó nada. Sí que pasó. Se ve igual. No. Fíjate, vamos a correr esto un poquito. Así se veía antes y así se ve ahora. ¡Es igual! Hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, estoy trabajando con una 3080. Ay, pero eso no ves los cambios. Por eso no veo los cambios tan drásticos en tiempo real. Si tuvieras una serie 40 o una 50, los verías así, fíjate. Esta es la página de novedades de D5. En inglés. Vamos a ponerlo en español. Ahora sí. Y fíjate, lo primero que te muestra es exactamente lo que yo te acabo de mostrar. Sí, hacer clic ahí que no hace nada. Hace. Sí, pero no se vio. Porque estoy trabajando con una gráfica 3080. Pero fíjate cómo se ve en una gráfica 5090. Esto era antes y esto es ahora. ¿Y eso se ve en una 5090? Sí, pero no hace falta tener una 5090 para que el resultado de tu render final sea así. No obstante, fíjate que una placa de video de alta performance te da mejores resultados en tiempo real. Entonces, por ejemplo, así se veía antes y así se ve ahora. Fíjate, vamos a acercarnos y vamos a empezar a descorrer el velo de la versión 2.10 para ver cómo se veía antes en la versión 2.9. ¿Lo ves ahí? Sí, hay unos reflejos que están en el caño que antes no estaban. Efectivamente. No solo eso, vamos a seguir avanzando y vamos a ver que en los reflejos de este metal antes se veían más difusos y ahora se ven mucho más reales. E inclusive, si te fijas en la parte de abajo, en esta parte de acá, vamos a acercarnos, fíjate cómo se aprecia una sombra dada por la iluminación global y la iluminación que viene desde afuera, y en la versión anterior esto no se veía. Y fíjate, en la versión anterior se veía negro el reflejo en el piso. Efectivamente, esto pretende ser el reflejo de esto que está acá, sin embargo, se ve de color negro. En cambio ahora se ve el reflejo tal cual es. El reflejo tal cual es. Si seguimos avanzando, fíjate que todo, absolutamente todo, antes se veía prácticamente negro. Sí, ahí cambió un poquito el color. Claro, ¿ves? Acá tiene un poquito más del color, pero sigámonos desplazando. Fíjate cómo la columna ahora tiene sombra. Sí, un poquito. Sí, bueno, pero suficiente como para que se note que esto está apoyado sobre la alfombra, y fíjate cómo los reflejos de la columna también se ven muchísimo mejor. Si vamos arriba, también tenemos reflejo de lo que está pasando dentro de esta garganta de luz. Sí, está bueno. Inclusive, fíjate acá en estas persianas cómo el reflejo se ve tímidamente y en cambio en la versión nueva se ve con muchísimo más énfasis. Si vamos acá a los reflejos que se ven en esta zona,
Fíjate cómo antes las sillas no tenían sombra y ahora tienen sombra. Inclusive se ve ahí la sombra de la columna. Y el reflejo de esas sillas sobre el piso también se ve mucho más real que antes, que era simplemente una especie de mancha negra. Si sigo avanzando, la planta ahí en el fondo, fíjate cómo tiene muchísimo mayor detalle en cuanto al volumen, y esto es dado por la iluminación. O sea que calcula mejor la iluminación. En principio podríamos decirlo así. Ya te voy a mostrar exactamente dónde está la gran diferencia. Pero sigamos avanzando. Fíjate, por ejemplo, en los cuadros. Estos cuadros tienen un espesor, y ese espesor debería estar dando alguna ligera sombra sobre esta pared, dado que la iluminación viene de acá, y sin embargo, en la versión anterior, esa sombra era inexistente. En cambio, en la versión actual, esa sombra efectivamente está. ¿Y en qué otra cosa más nos podemos dar cuenta? Fíjate esta imagen, por ejemplo. Está buena. Sí, está buena, pero sin embargo, está mal. ¿Por qué está mal? El principal error lo tiene acá en la forma en la que se da la iluminación y las sombras de la iluminación global. Fíjate, vamos a acercarnos, y acá tenemos un tabique que está tocando contra el cielo raso, de la misma manera que este, que está tocando contra el cielo raso, y sin embargo estamos viendo reflejos de iluminación, es decir, la iluminación que está pasando por detrás de todo esto la estamos viendo cuando en realidad no la deberíamos ver. Lo mismo que este reflejo sobre esta pared. Sí, pero se ve bastante real. Sí, el ojo se acostumbra, pero fíjate, así era antes y así es ahora. ¡Wow! Ahora entendí, profe. ¿Ves? Volvamos a ver el tabique. Y fíjate cómo el tabique ahora realmente se nota que está tocando contra el cielo raso. No hay ninguna iluminación rara. De hecho, esta zona aparece oscura porque no debería aparecer ningún reflejo de luz ahí. Y antes, esto sí ocurría. Oh, mira, lo que antes me parecía tan real, ahora me parece una caca. Lo mismo, fíjate que el reflejo en este tabique de madera, si hubiera luz del otro lado de esta puerta, se debería ver solamente en la parte baja, no en la parte alta, en donde hay un tabique por delante. Y a ver, correrla. Vamos a correrlo y efectivamente. Oh, mira. A ver, correrlo otra vez. Claro, es lo que vos decís. Claro, ¿ves? Fíjate que acá se ve solamente el reflejo de lo que se ve a través de la puerta. Y toda esta suma de pequeños detalles es lo que le va dando muchísimo mayor realismo a nuestra imagen. Fíjate, por ejemplo, el cielo raso. Estos perfiles deberían de alguna manera estar reflejándose en el cielo raso de la misma manera que se refleja sobre este cielo raso parte de este tabique, la luz que viene de la ventana, y sin embargo acá, en la versión anterior, eso no sucedía. Y a ver, moverle. Y si le movemos, fíjate que efectivamente aparecen esos reflejos. Ah, y son así como gramitos de hiperrealismo. Sí, son gramitos de hiperrealismo que le van dando a la imagen muchísima más realidad que lo que era antes. Así era antes y así es ahora. ¿Y tenés más ejemplos? Oh, hay un montón. Fíjate, por ejemplo, este caso. Lástima que no tengo el archivo. ¿Y para qué te querés tener el archivo? Porque así te lo puedo mostrar en un render también. Porque estas son capturas de pantalla. Pero vos tenés una RTX 3080. Sos del Pleistoceno. Sí, pero con mi RTX 3080 vas a notar absolutamente estos cambios de la versión 2.10 a la versión anterior. Pero vamos a ver esto porque acá también hay algo interesante. Así era antes y así es ahora. Y a ver, correrle así como le corrías para ver el antes y el después. Vamos a acercarnos y vamos a empezar a desvelar cómo se veía antes y cómo se ve ahora. A primera vista lo que se puede ver es más sombra indirecta. Fíjate cómo los balaustres de ahí arriba prácticamente no tienen volumen, y en la versión 2.10 esa volumetría se hace mucho más presente, empieza a tener mucho mayor presencia de sombras volumétricas y los reflejos se ven muchísimo mejor calculados. Y otra cosa interesante también es lo que se conoce como color bleeding, que es cuando un color recibe luz y difunde ese color de manera de iluminar globalmente los elementos que le son cercanos. Fíjate acá, esta bóveda, de qué color se veía antes y de qué color se ve ahora. Fíjate que todo se empieza a teñir producto de ese dorado. Todas estas bóvedas antes se veían tirando a gris y ahora son afectadas por ese color dorado. Bueno, pero mostrámelo en la 3080. Bueno, te lo voy a mostrar con mi placa de video del Pleistoceno, como decís vos. Enseguida te voy a mostrar por qué en la 3080 en la pantalla estos cambios no son tan dramáticos, pero sí en el render final. Por ejemplo, yo voy a apagar el trazado de ruta en tiempo real, es decir, el Path Tracer. Y no cambió nada. Y no cambió nada.
Y vamos a hacer un render de esto como se veía antes. Entonces hacemos render. Pedimos un render de 2K en 16:9 y renderizamos. Se pone a renderizar y fíjate, con mi 3080 lo hace en poco menos de 5 segundos. Es rápido. Sí, es rápido. Abrimos nuestra imagen y esto es lo que vemos. Y con el Path Tracer. Bueno, simplemente venimos a D5, vamos a las preferencias y activamos el Path Tracer, que, como dice acá, está en un estado alfa, ni siquiera es una versión beta. Sin embargo, da muy buenos resultados. Vamos a hacer el mismo render y ahí se pone a trabajar, tarda un poquito más, prácticamente el doble, unos 7-8 segundos. Y acá lo tenemos. Así era antes y así es ahora. A ver, pasarle como le pasa a vos. Vamos empezando a avanzar y lo que se va revelando es el render de antes, ¿no? Fíjate cómo, vamos a este detallecito acá del tachito de basura. Y fíjate cómo se veía antes y cómo cambia ahora. Hay una sombra bien marcada que antes no era tal, es decir, estaba, pero estaba mucho más difusa. La pared inclusive recibe el color del piso, no solamente acá, sino que también se ve acá, e inclusive el reflejo en el tacho de basura también es muchísimo más real, mucho más definido. Vamos a seguir avanzando y ya podemos ver una diferencia grande en las patas de estos sillones. Sí, es como que el reflejo tiene mucho, se nota ahí. ¿Qué cosa? Que la versión nueva tiene mejores reflejos. Sí, pero eso es consecuencia de algo que te voy a explicar ahora, que es lo que hace que esto sea tantísimo más real. Sigamos avanzando. Fíjate este caño de electricidad, cómo arroja su sombra y cómo era antes. Hay un cambio muy grande al respecto. Las patas de los sillones, como te decía, han ganado en cuanto a color en el reflejo, es decir, realmente están reflejando el color del piso y no simplemente una fuente de luz como era antes. Si nos movemos hacia arriba, Entra mucha luz ahí. sí, bueno, el render es así porque tiene iluminación volumétrica, pero vamos a movernos y fíjate la gran diferencia que hay acá. Lo mismo acá arriba en esta suerte de viga que antes se veía absolutamente blanca y ahora está recibiendo influencias de otro color que se va repartiendo, rebotando por toda la escena. Inclusive vamos a ir a lugares más recónditos, vamos a acercarnos a esa biblioteca y fíjate, así era esto antes y así es ahora. Sí, aunque sean cosas chiquitas que están en el fondo, se ven mejor. Sí, y de nuevo, también esto se ve en el reflejo cromado ahí de esas patas. Siempre está todo pixelado. Es por el tamaño que le dimos al render. Pero vos lo podés hacer con máxima resolución esto. Ahí se veían los reflejos tirando a blancos o negros, es decir, iluminación o ausencia de iluminación, pero ahora se ven efectivamente contagiados por el color del piso, que es el que más está colaborando en la generación de esos reflejos. Y esto te demoró el doble de tiempo. Esto demoró el doble de tiempo en renderizar, pero está con unos ajustes mínimos. ¿Cómo ajustes? ¿Se puede ajustar? Claro, están acá en la configuración de visualización. Si vos bajás, tenés la posibilidad de ver ajustes personalizados. Ah, esa pantalla es la que yo uso cuando uso mi tarjeta gráfica 1060. Claro, porque vos trabajás de esta manera, en el modo de suavizar. Eso. Bueno, es un muy buen flujo de trabajo para aquellos que tienen placas gráficas lentas. Sí, vos ya estás al límite. Yo ya estoy al límite, pero todavía puedo seguir trabajando en el modo preciso. Pero déjame que te muestre estos ajustes personalizados. Si yo hago clic acá, fíjate que tengo precisión de iluminación global, profundidad de reflexión y este valor que es el valor más importante, que es el de samples per pixel. ¿Qué es eso? Son las muestras que toma el D5 Render de cada sector para ir calculando la iluminación global. Enseguida te lo voy a mostrar con un gráfico muy especial, pero fíjate. Si yo le subo la precisión, que va de 1 a 3, le subo la profundidad de las reflexiones, es decir, cuánto rebotan las reflexiones. Acá estoy rebotando hasta 3 veces y le subo la cantidad de samples per pixel, es decir, le subo la cantidad de información que toma D5 Render desde acá. Yo lo voy a poder ver en pantalla, inclusive me voy a poder mover, probablemente tengas menos cuadros por segundo al moverte de esta manera porque está tomando mucho más información. Pero a la hora de hacer el render, fíjate cómo cambia. Damos clic en render y se pone a trabajar. Ah, pero ahora tarda mucho más. Antes lo hacían 8 segundos. Bueno, estas son las consecuencias de tener una placa gráfica lenta, pero 2 minutos para un render de estos no está nada mal tampoco. Anda a hacerlo en otro software de render. Sí, es cierto, vuela lo mismo. Ahí terminó. Y fíjate cómo la diferencia con respecto a la versión 2.9. La primera. Sí, la primera.
Fíjate, esta es la 2.10, esta es la 2.9. Cambia bastante. Cambia bastante, pero inclusive cambia con respecto a la que hicimos recién de la versión 2.10 con los parámetros bajos. Fíjate, esta es la versión 2.10 con los parámetros altos y esta es la versión 2.10 con los parámetros bajos. No se nota tanto. Pero se nota, fíjate, parámetros altos, parámetros bajos, parámetros altos, parámetros bajos. A ver, correrle el dedito así como vos le haces. Bueno, fíjate, un lugar al que me gustaría ir es ahí donde está esa columna, así que nos acercamos. Y así se veía con parámetros bajos y así se ve con parámetros altos. Pero correle, profe, con el dedito. Vamos a correr con el dedito. Ahí venimos. Parámetros altos, parámetros bajos. Parámetros altos, parámetros bajos. Fíjate cómo, por ejemplo, la viga esta de acá atrás se ve más en sombra, lo cual es lo más lógico, que los fondos de viga se vean más en sombra. Lo mismo con la escalera, lo mismo con la sombra indirecta de la columna. Ahí está muchísimo mejor definida que ahí en donde de alguna manera está haciendo un cálculo promedio. Todo esto ayuda a que nuestra imagen en D5 2.10 sea muchísimo más realista. Sí, y lo que está bueno es que funcionan todas las tarjetas gráficas. Claro, no tenés que tener una 5090 para poder aprovechar esta configuración. Le vas a subir los valores. Ten en cuenta que estos valores de acá van a hacer que tu render demore más. Sí, pero va a salir mejor. Exactamente, va a salir mejor. ¿Qué es eso que dice ahí arriba acumulando? Esto de acá, si vos le das play, empieza a calcular toda la imagen y se van acumulando todos los samples, toda la información del render hasta que queda en pantalla. Que sería como el render final. Algo así, pero es interesante porque se ve todo el ruido, viste que recién cuando empecé. Sí, estaba todo granulado. Sí, inclusive sigue granulado, bueno, ahí ya le aplicó el denoiser, pero se ven cada una de las muestras que toma el D5 Render para calcular el render. Por eso ahora no titilan los vidrios. Claro, ves estos vidrios de acá, si yo me acerco vas a ver que empiezan a titilar, se está calculando toda esa zona que pasa ahí, ves, ahí se ve como va calculando punto por punto y cuando yo hago acumulando se muestran todas las zonas donde va tomando muestras y vas a ver que al final del proceso, cuando llega al 100%, todo ese granulado se pierde y se activa lo que se llama el denoiser. Y ese es el proceso de todo el render. Y ese es el proceso que hace el render, efectivamente. Ahí se hizo el denoiser. Y ya no titila más. Y ya no titila más. También es una forma para verlo en pantalla sin necesidad de hacer el render, lo más cercano a la realidad del render posible. Y cuando esto está en suavizar, también tengo la posibilidad de hacer eso mismo. O sea que lo puedo hacer yo con mi 1060. Sí, también lo puedes hacer vos con tu 1060, te va a demorar un poquito más, pero es la forma de trabajar. Si no puedes trabajar en tiempo real, trabajás de esta manera. Buenísimo, profe. ¿Qué más? Todo esto es gracias a la incorporación de Path Tracer en tiempo real, que nos da iluminación indirecta difusa mejorada e iluminación indirecta precisa, lo que garantiza que las superficies reflectantes como metales o vidrios se comporten de forma más realista. En esta nueva versión, la vista previa renderiza correctamente los reflejos metálicos en tiempo real, cosa que antes, como te mostré hace un rato, no sucedía. Y al mejorar el algoritmo de iluminación global, tenemos iluminación global más precisas en las uniones de objetos. Sí, como la columna y la viga. Claro, como la columna y la viga, y como este ejemplo que vimos al principio, en donde los muros ahora se nota que llegan al techo y no tiene esa luz y sombra que no era real, que es la que se ve de este lado. Ahora, para no abusar de estos tres parámetros que te mostré recién, porque si lo pones todo al máximo, indudablemente va a salir mejor, pero te va a llevar mucho más tiempo, D5 recomienda lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la precisión, fíjate que en vistas exteriores la maneja entre 1 y 2 y recién en los interiores entre 2 y 3. Y si hay muchísima reflexión, como en un caso de entornos con muchos espejos, recomienda obviamente el máximo. Y a su vez, en la profundidad de reflexión, también las escenas al aire libre pueden ir entre 1 y 3. 1 no está mal. En interiores es muy recomendable porque hay muchos rebotes de luz, que se trabaje con un nivel de profundidad de 2 o 3 y en un entorno con mucha reflexión, el máximo.
3. Y en los samples per pixel, el SPP o recuento de muestras, ¿Qué es el recuento de muestras? ahí te lo muestro, pero fíjate, en escenas al aire libre iluminadas por el sol, entre 128 y 256, en interiores arquitectónicos 256, más un valor más alto si hay mucho detalle geométrico. Y en entornos con muchísima reflexión, entre 512 y 1024. Pero vos me mostraste que 256 era el máximo. Sí, es el máximo del slider. Yo puedo venir acá y llevar esto al máximo y me da 256, lo llevo al mínimo, me da 64. Pero yo puedo escribir acá que quiero que esto tenga 1024 y esto se renderiza con 1024 samples per pixel. Y ese es el máximo. 1024 en esta versión es el máximo. ¿Y le podés hacer un render así? Va a tardar muchísimo más. Voy a la escena, hago el render. Bien, y fíjate que ahí terminó. Y esto es con 1024 y esto con 256. Ah, casi no hay cambios. Y en este tipo de escena que no hay tantísimas reflexiones, no hace falta. De hecho, fíjate que para interiores arquitectónicos con 256 estábamos bien. Y esto de llevarla de 512 a 1024 es para el caso en el que tengamos muchísimas reflexiones. Y si no, como vimos recién, no hace falta. Entonces podemos ahorrar ahí. Claro, puedes ahorrar porque, acordate, con 64 samples per pixel, nuestro render tardaba 8 segundos, con 256 tardaba cerca de 2 minutos y con 1024 tardó cerca de 10 minutos. Es un montón de tiempo, profe. En vano. Exacto, al pedo. Hay que saber administrar los recursos. Así se habla. ¿Qué más? Bueno, todas estas mejoras provienen de que D5 Render trabaja en conjunto con NVIDIA. Que son los que hacen las placas de video. Claro, y NVIDIA sigue evolucionando, no en materia de hacerlas cada vez más potentes, sino de hacerlas cada vez más eficientes. ¿Y eso en el render cómo es? Bueno, fíjate este caso, por ejemplo, en donde nos vamos a acercar a esta florcita que tenemos acá. Y acá a la izquierda tenemos 3 tipos de sample per pixel, es decir, 3 tipos de muestras. Y se ve todo con ruidito. Claro, porque cada uno de esos puntitos son puntos que el D5 Render toma como muestra y lo que hay alrededor de ese punto lo simula en función del valor que consiga en cada muestra. En la medida en que estas muestras empiezan a ser cada vez mayores, el resultado necesariamente es más acorde a la realidad. Sí, pero sale con ruidito. Sí, porque a eso hay que activarle denoiser. Entonces acá vemos cómo el denoiser, que es lo que saca el ruido, actúa en cada uno de los samples que hemos tomado acá. Entonces en la primera, fíjate sobre todo en el césped que está fuera de foco, en este está muy desdibujado, en este se dibuja un poco mejor y en este, si bien todavía no está... Sí, no está wow. No, pero se ve mucho mejor que en los otros. Entonces hay que ponerle 2048 samples per pixel. Por un lado sí y por un lado no. Hemos visto que en la medida que sumamos más samples per pixel, el render demora muchísimo más. Y llega un punto que esto deja de ser en tiempo real. Ay, ¿cómo hacen todo así lo de Corona y todos esos? Bueno, trabajan con lo que se llama fuerza bruta. ¿Son brutos? No, fuerza bruta se llama porque lanzan millones de rayos a nuestra escena. Ah, y con millones de rayos tienen muchos samples. Claro, pero eso demanda muchísimo tiempo. Un render en un software de estos que no trabajan en tiempo real demora muchísimo tiempo. Sí, pero la calidad es buenísima. Sin dudas. Pero el camino que está haciendo D5 Render ahora, de la mano de NVIDIA, tiene que ver con lograr la misma calidad con el menor sacrificio en tiempo de rendering, generando muchísimas muestras. Por ejemplo, fíjate este caso. Esta escena está renderizada con fuerza bruta y usó 100.000 samples per pixel. Una bocha, boludo. Nosotros usamos 1024. Bueno, 100 veces más. Y este render demoró 10 minutos. Acá en la derecha, llevado al extremo, fíjate, esta primera está tomada con 4 samples per pixel y demoró 24 milisegundos. Esta con 16 y demoró 94 milisegundos. Y esta con 64. Que era el mínimo. Claro, esta demoró 378 milisegundos. A medida que aumentamos los samples per pixel, el tiempo de rendering es mayor, pero sigue siendo lo suficientemente bajo. Sí, pero la imagen grande se ve mucho mejor. Lógico. Pero
Lo que hizo D5 Render ahora junto con NVIDIA es aplicar la última tecnología en materia de rendering en tiempo real, logrando aprovechar los pocos rayos que tomamos como muestra, Los sample per pixel. 25 veces más. Esto antes se vería así, con un sample per pixel. Sí, una caquita. Sí, pero antes era peor, fíjate. Con la tecnología anterior, con un sample per pixel, apenas lográbamos esto. Y ahora estamos logrando esto gracias a esta nueva tecnología que se llama Raster, que significa remuestreo de importancia espaciotemporal en reservorio, que lo que hace, como se ve acá, es optimizar la distribución de los rayos de luz en una escena sin sacrificar la calidad. Fíjate, con un sample per pixel, antes obteníamos esto y ahora obtenemos esto. ¿Cómo funcionaba antes? Por cada rayo que se enviaba, este rayo partía de un punto, que sería el ojo humano, y se dirigía hasta chocar una superficie, y en esta superficie, con un sample per pixel, íbamos a tener una de estas flechitas. Con 5 tendríamos estas 5 flechitas que van en distintas direcciones. Cada una de estas va rebotando y va reflejando la luz en cada una de las caras en donde va rebotando. Pero ¿qué pasa? Hay una técnica que se llama reuso de rayos, que se utilizaba a partir del encuentro del primer rayo con una de estas caras, y los rayos que se podían reusar, es decir, sin tener que lanzar nuevos rayos, solo eran aprovechables en esta parte del proceso. Sin embargo, los rayos originales, que son los que más tiempo demandan, no se podían reusar. ¿Cómo avanzó esto? El proceso ahora se llama Area Raster. ¿Por qué? Porque no toma un punto de salida, sino que toma toda el área de la apertura del lente fotográfico. Sí, porque todo lo hacemos a través de una cámara en D5. Sí, no solo en D5, en todos los software de render, pero lo importante es que toma toda el área, y si bien el recorrido es el mismo hasta llegar a un píxel y de ahí tomar las distintas muestras, este rayo, que es el más caro, ahora también se puede reutilizar, reutilizando en este caso toda la trayectoria del rayo, desde que sale del lente de la cámara hasta que llega a la fuente de luz. Y esto, como dice acá, es de un alto impacto, porque ahora toda esta información, que es valiosísima, es la que está más cerca del observador, es la que tenemos más en primer plano, es la primera que vemos en una imagen. Y entonces se ve más real. Claro, entonces se ve muchísimo más real, y esta reutilización de rayos permite ser muchísimo más preciso en el cálculo de las zonas que están a primera vista del observador. Esto hace que este rayo se pueda reutilizar muchísimas veces para calcular las zonas en donde no ha habido rayos, y fíjate este ejemplo. Volvemos a la calecita, así se veía con un sample per pixel, así con un sample per pixel pero con Raster, y así con Area Raster a un sample per pixel. Esto puesto en una imagen con un sample per pixel, antes se veía así, con la nueva funcionalidad que tienen todas las placas RTX, demorando apenas 4 milisegundos más que la anterior. Con un sample per pixel la imagen se ve muchísimo mejor y está muchísimo más cerca, sin utilizar el denoiser, que la imagen de referencia que está tomada con fuerza bruta. Yendo al caso del césped, en este caso tenemos un sample per pixel, y con la nueva optimización del algoritmo por parte de Area Raster, tenemos una imagen que está muchísimo más cerca de la referencia hecha con fuerza bruta que lo que teníamos antes. Todo esto ahora es posible en D5 Render 2.10 sin necesidad de tener las placas más costosas. Ahora, esto es en materia de rendering. También hay una gran innovación en esta nueva versión en materia de tiempo real. Este es el nuevo avance de NVIDIA que se viene desarrollando desde el año 2018, que es el famoso DLSS. DLSS son las siglas de Deep Learning Super Sampling. Ese Deep Learning es inteligencia artificial. NVIDIA durante años ha ido entrenando inteligencias artificiales y ha ido perfeccionando el DLSS, y ahora hemos llegado a la versión 4. Esta es la última. ¿Y qué beneficios trae esto? En primer lugar, en la serie 50
solo en la serie 50, permite multiplicar la performance de la placa de video generando múltiples frames con inteligencia artificial. ¿A qué se las inventa? No, entre cuadro y cuadro, no te olvides que estamos hablando de tiempo real, a partir de un render genera hasta 3 cuadros más por medio de inteligencia artificial gracias al nuevo chip Blackwell que tienen las nuevas RTX. Pero esto no es todo. Para las GeForce de la serie 50 y de la serie 40, incrementa la potencia de las placas y reduce el uso de memoria en la generación de estos nuevos frames. Todo por inteligencia artificial. Sí, pero los que tenemos la serie 20 o vos que tenés la serie 30. Bueno, acá vienen las muy buenas noticias. Porque para todas las placas ha mejorado el algoritmo de reconstrucción de rayos por inteligencia artificial que se ha visto incrementado en estabilidad y en detalles de iluminación con el Ray Tracing. Pero no dijiste que era path tracing. El Ray Tracing con esteroides se convierte en el Path Tracing. Ah, y estos son los esteroides. Efectivamente, estos son los esteroides, pero no solo eso, fíjate. Además, y recordá que todo esto es para la imagen en tiempo real, el DLSS 4 incrementa su estabilidad y un detalle mucho mayor en movimiento. Esto es lo que llamamos la super resolución, porque no te olvides que lo que vos ves en tiempo real en realidad se está calculando a la mitad de tamaño de lo que vos lo estás viendo. Esta parte del algoritmo es la que permite que vos lo veas en 4K y en realidad lo está calculando en 2K. ¿Y la última? Y la última también incorpora mayor estabilidad y mayor detalle en movimiento en lo que tiene que ver con el anti-alias, es decir, con el escalonadito de píxeles que se ven en las líneas que no son ni horizontales ni verticales. Y esto también lo hace con inteligencia artificial. Todo esto hoy está siendo aprovechado por D5 Render en la versión 2.10. El hecho de que el software ahora sea compatible con el DLSS 4 te da todas estas ventajas que antes no las teníamos. Las versiones anteriores de DLSS utilizaban un procesamiento con inteligencia artificial que se llamaba CNN. Hoy, el nuevo DLSS 4 trabaja con Transformers, lo cual permite 2 veces mayor parametrización y 4 veces mayor capacidad de cómputo, obteniendo calidades de imagen sorprendente. En D5 Render, fíjate esta comparación, a la izquierda sin DLSS y a la derecha con DLSS 4. En resumen, del DLSS 3, que era la versión anterior con la que veníamos trabajando, se generaban 7 píxeles generados por inteligencia artificial de un número de 8. Hoy, con la versión DLSS 4, se generan 15 píxeles de un total de 16. Si lo vemos en este gráfico, esto es lo que calcula el motor del rendering y todo lo verde que ves acá, más esto que está acá, más esto, todo esto se genera por inteligencia artificial gracias a estos transformers que están presentes en DLSS 4. Wow, profe, todo eso en este botoncito de mierda. Podemos resumirlo así, pero así de importante es que tengas siempre activado este botoncito y que tengas conciencia de los parámetros que tenés acá. No te excedas en los samples per pixel, no te excedas en la profundidad de reflexión, ni te excedas en la precisión de la iluminación global. Guíate con esta tablita que te mostré acá. Y esto está en un estado alfa, es decir, ni siquiera es una versión beta y ya tenemos estos resultados. Esto significa que en versiones posteriores de D5 Render vamos a tener mayor aprovechamiento de nuestra placa de video, mayor calidad para hacer que nuestros renders sean más hiperrealistas, que es lo que todos buscan. Y en la medida que Nvidia siga desarrollando su tecnología en materia de procesadores gráficos, las mejoras van a ser cada vez más grandes. ¿El futuro del rendering será exclusivamente en tiempo real? Porque si ya no hay que esperar tanto tiempo de rendering para lograr un resultado similar, no tiene mucho sentido
utilizar render offline. Es cierto que hace falta una placa de video, indiscutible, pero hoy te mostré cómo con placas de video de gama baja se obtienen muy buenos resultados. Y ni hablar si tenés placas de video de gama alta, porque ahí realmente es en tiempo real. Hoy una 5090, estamos en marzo 15, no sé qué fecha es hoy, 17 de marzo de 2025. La mejor placa de video del momento es la RTX 5090. Cuando yo compré esta 3080 hace un par de años, era la mejor placa del momento. Y hoy es una placa de gama baja, lo que significa que la 5090 de acá a 2 años, que hace todo esto que te mostré hoy, va a ser de gama baja, es decir, va a ser una placa de video asequible. Y uno trata de aventurar un futuro en el cual las placas de video sean las responsables de generar nuestros renderings, y realmente a partir de esto no existe techo, porque de nuevo, si logramos alcanzar la misma calidad que lográbamos antes con nuestros procesadores, sin tener que esperar tantísimo tiempo, bueno, yo creo que no hay ninguna duda acerca de la respuesta de si el futuro del rendering está en el rendering en tiempo real o no. Durante años tuvimos que elegir entre calidad y velocidad. Para hacer nuestro render más rápido teníamos que disminuir la calidad de imagen. Hoy no. Hoy podemos tener ambas. Está bien, hay que tener una placa de video, pero se puede. Tal vez hoy no lo implementes, pero de acá a 2 años cualquiera de nosotros va a poder tener una RTX 5090. En ese futuro va a estar la 70-100, ponele, y vaya uno a saber con qué nos encontramos en ese momento. Pero lo interesante es que esto llegó a un techo, lo pasó, y ahora tiene otro techo que está muchísimo más alto. O sea que lo que viene por delante realmente es impresionante. D5 Render dio el batacazo con esto porque es el primer software en implementar el path tracing en tiempo real. Es el primer software en poner calidad y velocidad en una misma opción. No sé, ¿qué te parece? Déjame tu opinión, por favor, en los comentarios, y déjame un comentario en particular que te va a dar acceso al sorteo de las licencias Pro que tengo para sortear entre ustedes. Entre quienes dejen un comentario con el rayito, vamos a simular el rayo de luz que hace que el path tracing sea posible, el rayito y un comentario acerca de qué te parece esta mejora, qué te parece la posibilidad de que en el futuro una placa 5090 sea realmente asequible, que cualquiera de nosotros la pueda tener. ¿Qué te parece lo que está sucediendo entre el render offline y el render en tiempo real? Bueno, pones tu comentario y pones el rayito. Entre todos los que comenten con un rayito y un comentario, yo voy a sortear una licencia Pro de D5 Render mensual. Tengo 3 licencias. Otra licencia la voy a sortear entre todos los miembros del canal directamente. Y la tercera licencia la voy a sortear entre los miembros de mi comunidad de Patreon, que dicho sea de paso, te invito a que te sumes, porque hay muchísimo contenido del que yo sé que vos venís buscando a este canal, y yo, como estoy hablando de inteligencia artificial, ya no le encuentro lugar para ponerlo, pero todo aquello que tenga que ver con AutoCAD, con Revit, con SketchUp, con layout, inclusive con dibujo técnico, con, bueno, todo aquello que hay en mi canal y vos querés más, todo eso está en Patreon. Nada más, yo te dejo de este lado el botón de suscripción y de este otro lado un par de videos sobre D5 Render para que veas justamente por qué hoy D5 Render es el software número 1 en materia de rendering en tiempo real. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video.